Bueno, ¿cómo andan? ¿Cómo van con las lecturas? Bien. Bien, tengan en cuenta, yo los hincho con esto porque tengan en cuenta que, bueno, la materia es con final, entonces también hay menos horas obligatorias, ¿no? Cuando es promoción directa, tiene muchas más horas que tienen que venir y que se les toma asistencia y que son obligatorias, pero eso hace también que ustedes tengan que poner la parte en ese tiempo de estudio, ¿no? Y de leer en su casa un montón de cosas que acá, como lo vemos en los teóricos, muchas veces yo comento algo que está en los textos, pero que está profundizado en los textos, ¿no? Yo trato entonces en los teóricos de ir reuniendo como qué lectura hago a partir de varios textos de bibliografía y bueno, qué lectura también personal, ¿no? Como que es lo que tenemos que tratar siempre de ir desarrollando, ¿no? Pero que quede claro que es importante lo de que ustedes lean. En cuanto a la parte de lírica barroca, van a ver, como les dije la vez pasada, les dije más o menos esos tres textos que son como una mirada en general sobre la lírica del barroco, ¿no? Capítulos de Lope Bueno, ese texto clásico, bueno, los dos ya son clásicos, el de Lázaro Carreter sobre la dificultad conceptista y el texto de Aurora Ejido, que es muy largo, muy sustancioso, sobre también la poesía barroca, ¿no? Y esta imagen de la hidra vocal de la que vamos a hablar un poco. El tercero se llama, el autor es Aurora Ejido, es la hidra vocal y tiene un... Espérense, acá. La hidra vocal sobre la palabra poética en el barroco. Yo después también, en la parte de... también quieren ponerse un poco más, yo no me puedo mover, ¿no? Pero ustedes me oyen, está bien. En el campus dejé también otros artículos que son más bien como de lecturas de algunos sonetos que vamos a ver. Tienen uno de Sánchez Robaina que es sobre parodia, petrarquismo y parodia, que comenta uno de los sonetos de Góngora que vamos a ver, habla de otro de Lope que no tenemos, pero que está dentro de un cancionero de Lope burlesco, y después otros de... no, pensé que no sabía si venías a interrumpir la clase, te iba a decir que no, y si no, al igual interrumpí la clase. Otro de Senabre, que analiza otro soneto de Góngora, y después uno de Lorna Close, que habla de Quevedo y la poesía amorosa de Quevedo, ¿no? Que hace como un recorrido bastante largo sobre cuestiones de la poesía amorosa de Quevedo, basada específicamente en una cuestión en que sí, que lo vamos a ver más, Quevedo lo vamos a ver el lunes, pero si Quevedo sigue en la línea petrarquista o muchos dicen que en realidad vuelve a cuestiones que son de cancionero, ¿no? Cancioneriles. Y bueno, ella nos sirve como para mostrar, justamente para ir viendo cuáles son toda una serie de imágenes que se siguen manteniendo, que no pertenecen a una sola tradición, sino que justamente se mezclan, ¿no? Y que ese también es un texto que recorre, hace algunos análisis puntuales de algún soneto, pero más bien hace un recorrido general que de verdad yo creo que les puede servir para ir fijando algunas cuestiones, ¿no? Que a veces en la clase quizás se pierden. Y dejé algunos otros que los puse como optativos, que yo los uso también, pero que los dejo ahí como para que los consulten según se sientan más perdidos o no. Pero que no sientan que necesariamente que son una cosa obligatoria para el parcial. El lunes, vamos a tener una última clase el lunes de este tema,
voy a ver de darles algunas directivas también para pensar en el parcial, por lo menos de mi parte, ¿no? Lo que les puede tocar de mi parte. Habíamos dicho la vez pasada que terminábamos de ver un detalle importante en el final de la égloga tercera de Garcilaso. Voy a sentar. Así que vemos esto rápido y empezamos con poesía barroca. Yo lo que quería resaltar en el final de la égloga tercera es de qué manera eso que ya lo habíamos dicho, ¿no? Cómo el lamento directo de Nemoroso acá no está, cómo sí está en la égloga primera, pero acá está aludida. Y no solo está aludido, sino que la misma ninfa, acá está el narrador en realidad, ¿no? El que está contando esto, ¿qué dice? Estoy leyendo la estrofa 32, que dice: en fin, en esta tela artificiosa toda la historia estaba figurada, que en aquella ribera deleitosa de Nemoroso fue tan celebrada. Porque de todo aquesto y cada cosa estaba Nice ya tan informada, que llorando el pastor 1000 veces ella se enterneció escuchando su querella. Y la siguiente: y porque aqueste lamentable cuento no solo entre las selvas se contase, mas dentro de las ondas sentimiento que la noticia de esto se mostrase, quiso que de su tela el argumento la bella ninfa muerta señalase. ¿No? Acá se convierte Elisa en una ninfa. ¿No? Quiso que de su tela el argumento la bella ninfa muerta señalase, y así se publicase de uno en uno por el húmedo reino de Neptuno. ¿Por qué resalto esto? ¿No? Porque acá es el llanto de Nemoroso hace que la ninfa que va a abordar elija esa historia para ponerla al mismo nivel que todas las otras historias míticas que bordaron las otras ninfas, ¿no? Entonces se entroniza la historia de Elisa y Nemoroso. Y ¿se acuerdan que decíamos que todas las historias que aparecen aquí son historias, bueno, de amores trágicos, así que terminan en muerte, pero que también están atravesadas por la idea de la metamorfosis, ¿no? Y acá entonces, ¿a dónde está la metamorfosis en esta historia? Envolverse tapiz, ¿no es cierto? Exactamente, envolverse tapiz y envolverse al volverse tapiz se está volviendo arte, ¿no? Porque además piensen en todas las mediatizaciones de arte que se están dando acá. Se está cantando en esta égloga, y en esta égloga se está describiendo un objeto de arte, ¿no? Y como les decía, ustedes lo leen, lo ven cuando lo leen, ¿no? De qué manera se hace mucho hincapié en el arte que se está haciendo, ¿no? De qué manera se borda, cómo los colores, de dónde salen los materiales, ¿no? No es solamente una descripción de un objeto, ¿no? Se está hablando justamente de esta construcción artística. ¿Alguien dijo algo? No. No, entonces, la metamorfosis se da en esto, que el llanto del pastor se convierte, a través de la ninfa, en algo que va a estar representado, pero y además se va a publicar, ¿no? En el sentido de se va a conocer por todos, no solo en el Prado, sino en el mundo de las ninfas, ¿no? Como en un mundo mítico de las divinidades. Perdón, ¿no es como parte de esta metamorfosis hacer que Elisa ahora sea una ninfa? Sí, también, exacto. Sí, claro. Sí, ahora ya ella se convirtió en una ninfa, ¿no? Eso ni siquiera en realidad se menciona como si es una pastora, y ahora se habla como si fuera una ninfa más, ¿no? Pero ahí hay una transformación también muy, muy importante, pero además se hace hincapié en esto de quiso que se convirtiera en algo para cantarlo, que lo conocieran todos, ¿no? Y
¿Para qué además? Fíjense que es que quiso convertirlo en el tapiz. ¿Para qué? Para que dentro de las ondas el sentimiento se mostrase, ¿no? Bajo el agua, en el mundo de las ninfas, el sentimiento de Nemoroso y el lamento de Nemoroso también se comunicase, ¿no? Es decir, hay una idea de conmover con el arte y de buscar una conexión anímica, ¿no? Que es una de las finalidades siempre del arte, ¿no? Buscar, y de la poesía, bueno, del arte en general, ¿no? Inmediatamente en la siguiente estrofa, que bueno, no voy a leer, fíjense que se vuelve a hablar del tema del artificio, de cómo se construye, ¿no? Ay, ¿sabés que yo no traje, lo tengo acá transcripto y no traje el libro, y así que ¿alguien está viendo ahí? ¿Cuál? Díganlo fuerte porque yo no oigo. 265. Sí, perdón, acá también lo que pasa es que esta la vimos tan rápido que yo no le llegué a decir pónganle número a cada estrofa, que eso siempre es necesario y útil porque uno muchas veces se refiere a las estrofas directamente con el número, ¿no? Y no tengo el verso, perdón. ¿La ubicaron ahora? ¿La ubicaste? Entonces, ¿no? En esta égloga va a ser muy fuerte y va a estar muy puesto en primer plano toda la cuestión de la relación entre arte y naturaleza, ¿no? Y muestra quizás el momento de como de mayor conciencia, no solo madurez artística, sino la madurez artística transmitida a partir de esta conciencia del artificio y de la problemática y la relación entre arte y naturaleza en Garcilaso, ¿no? Esto es una de las últimas obras que escribió. Y como les decía, que eso lo vimos más la vez pasada, ¿no? Pero de qué manera la égloga también termina con el atardecer, pero para nuestro tema es interesantísimo esto de que termina con la canción de dos pastores que hablan de sus enamoradas y van cantando, describiendo, diciendo cuánto quieren que llegue la noche para encontrarse con ellas, ¿no? Están Tirreno y Alcino que salen, ¿no? Fíjense los niveles que se van dando de artificio y ficción, ¿no? Porque ya no es el mundo de las ninfas que están en este lugar del Tajo, de Toledo, ¿no? Fíjense bien esto de cómo aparece tantas veces mencionado el espacio real de Garcilaso, ¿no? Esto de exaltar la propia tierra. Las ninfas ahora se convierten ellas en espectadoras de estos dos que van cantando y que hay como un canto más natural, podríamos decir, y que a diferencia de los amores, que siempre era el canto desconsolado de un amor pasado, ahora es un amor presente, ¿no? Y en todo, por ejemplo, Alcino que dice, hermosa Filis, la estrofa 40, no sé qué verso, hermosa Filis, siempre yo te sea amargo al gusto más que la retama, y de ti despojado yo me vea, cual queda el tronco de su verde rama, ¿no? Uno lee eso y puede pensar, bueno, ¿qué pasa? Acá está esta cuestión del odio, hay algún enfrentamiento, pero miren cómo sigue la estrofa. Sí, más que yo el murciélago desea la oscuridad, ni más la luz desama, por ver ya el fin de un término tamaño de este día para mí mayor que un año, ¿no? Es decir, que sea para mí más amarga, que yo te sea más amargo que la retama, algo amargo, si es que yo no deseo que llegue la noche tanto como desea el murciélago que llegue la noche para encontrarme contigo, ¿no? Y se va dando entre los dos, en los dos pastores,
un canto en el que uno tiene imágenes más dulces y el otro más duras, pero siempre terminan con una idea de armonía o de encuentro de los dos, ¿no? Porque, por ejemplo, en la siguiente estrofa, la siguiente que canta Alcino, que habla del furor del animoso viento, y habla de destrozo y el espantoso mar mueve la guerra, pero termina, pequeña es esta furia comparada a la de Filis con Alcino airada, ¿no? Cuando Filis está enojada conmigo es peor que todo esto, ¿no? Y también, ¿no? La siguiente estrofa de Alcino, que es el que tiene como estas imágenes más duras, habla de la esterilidad, del monte, hace morir la hierba mal su grado, las aves ven su descubierto nido, que ya de verdes hojas fue cercado, pero si Filis por aquí tornare, hará reverdecer cuanto mirare, ¿no? Se dan cuenta que está como ese juego con un peligro de que algo, de que la naturaleza pueda transformarse porque no está la amada, pero está la idea de que ella lo transforma, ¿no? Y así los cantos no terminan en nada, ¿no? Es solamente como justamente un canto de camino y de los dos pastores que están volviendo a su casa con el deseo de ver a sus amadas. Y termina con esto cantaron los pastores y las ninfas se vuelven a meter en el agua, ¿no? Como si esto hubiera sido una cápsula o un momento fugaz que alguien vio, ¿no? Porque hay como varios puntos también de observación, las ninfas que hay un narrador que ve lo que hacen las ninfas que bordan lo que conocen o lo que vieron, como en el caso de la última, y después ellas mismas que se ponen un costado para no ser vistas y al mismo tiempo ver a estos pastores, ¿no? Y después todo se termina, ¿no? Como si fuera casi un sueño, una visión momentánea. ¿Alguna duda sobre Garcilaso, estas églogas? Bueno, pasamos entonces así a hablar de la poesía barroca, ¿no? Y yo voy a retomar muchas cosas que están desperdigadas en los textos que tienen, pero los quiero resaltar porque también a veces quizás esos textos pueden hablar de muchas cosas y profundizan mucho más, por eso me importa que la lean, pero para que ustedes también se orienten en qué cosas estamos destacando, ¿no? Primero, más o menos ubicar que vamos a hacer un salto entre Garcilaso, que se muere en 1536, y que eso, unos años después todavía se sigue hablando hasta mediados de ese siglo, se sigue hablando de primer renacimiento, ¿no? Después hay otra etapa que nosotros no vamos a ver ahora en lírica, ustedes van a verla, por ejemplo, cuando vean en épica la araucana, ¿no? Que es la segunda parte del siglo XVI, y que en lírica también es muy importante con una figura que van a ver nombrada varias veces, que es Fernando de Herrera, y también Fray Luis, ¿no? Pero Fernando de Herrera además porque fue el que hizo unos importantes comentarios a Garcilaso, ¿no? En 1580 publica sus comentarios a la obra de Garcilaso, que es una forma. Garcilaso también había tenido otro comentarista, que es el Brosense, ¿no? Esta cuestión de que se edite la poesía con comentarios es justamente la marca más clara de cómo queda ensalzado casi como un poeta clásico, ¿no?
Solo sobre los clásicos se hacían ediciones comentadas. Y eso es lo que recibe Garcilaso hacia el final del siglo XVI, ¿no? Pero entonces, empezamos a hablar de barroco hacia 1580, un poco más adelante, quizás más bien, también muchas veces se marca, se pone como para poner una fecha, la muerte de Felipe II en 1598, pero ya es ahí, por ejemplo, en 1580 ya empiezan a publicar también las primeras, empiezan a aparecer las primeras poesías de Góngora y de Lope, ¿no? Todavía tempranas, pero nosotros, por ejemplo, varias de las que vamos a leer de Góngora son de ese tiempo. Y entonces, si tenemos que hablar de así grandes rasgos de la poesía del barroco, una de las cosas que quizás más se puede resaltar es esta idea de la variedad y la mezcla, ¿no? Y otra cosa esencial es cómo, frente a lo que sería la búsqueda de la naturalidad y la armonía en el Renacimiento, ¿se acuerdan esa importante idea de la sprezzatura, del hacer las cosas que parezcan naturalmente, hechas así de manera despreocupada? En el barroco, ese principio, esa idea de la naturalidad y la armonía como lo que rige todos los principios poéticos y artísticos del Renacimiento, ya no va a estar, no se va a dejar de lado, ¿no? El barroco se va a caracterizar justamente por la búsqueda del artificio, por la extremosidad y muchas veces por lo discordante. Todo lo que sea novedoso y sorpresivo es un principio fundamental en el barroco, en todos los ámbitos del barroco. Porque lo que se busca es conmover al público, involucrarlo, que esté metido en la obra de arte y sorprenderlo, ¿no? Muchas veces se dice como lo que en el Renacimiento se buscaba tanto este equilibrio entre el deleitar y el aprovechar, que son dos principios de la poética de Horacio. En el barroco se va a poner mucho el acento en el deleitar y mucho el acento en el principio de la retórica fundamental, que es además el conmover, ¿no? El mover al público. Por eso también, frente a lo que sería la imitación renacentista, el barroco va a poner más el peso en la invención, que son también principios de la retórica, ¿no? Son como partes se necesita la imitación, ¿no? La imitación de los buenos modelos y también la invención. Está también en el Renacimiento la idea de lo que es propio de cada uno, pero si ponemos enfrente una estética y otra, en el barroco es muy claro este peso grande en la invención, ¿no? En la inventio y en el ingenio. Y así, por ejemplo, en esta cuestión que decíamos de la mezcla, en cuestiones poéticas se va a ver mucho el quiebre del principio del decoro. El principio del decoro, que no es el decoro no es la modestia, no es la idea de estar tapado, ¿no? El principio del decoro es un principio de la retórica y un principio estético que habla de la relación que hay como establecida entre una forma y un estilo, ¿no? Por ejemplo,
se usaba para la épica determinado estilo, se usaba para la comedia otro estilo. En el barroco algo que es muy común es justamente quebrar eso, quebrar el decoro, ¿no? Cuando ustedes lean que se habla de decoro, se está mencionando este principio de la retórica, ¿no? Sí. No piensen para nada, no tiene nada que ver con, no es con la moral ni nada por ese lado, ¿no? Es un principio estético y un principio de la retórica, que justamente tiene que ver con de qué manera, por ejemplo, también puede darse lo van a ver cuando vean el arte nuevo de hacer comedias de Lope, que por ejemplo en el teatro de la época está muy establecido, y eso sí se mantiene, ¿no? Que un personaje viejo y sabio habla de determinada manera, ¿no? Y uno joven, enamoradizo, puede hablar de diferente manera, hay como estilos diferentes para cada uno, ¿no? Pero también, así como estaban estos estilos prefabricados no, pero prepensados, digamos, preestablecidos es la palabra exacta, ¿no? Para determinados temas. El barroco a veces los va a ir subvirtiendo pensando en cuestiones de burla, ¿no? A veces es justamente para parodiarlo, otras veces no, es solamente como para llamar la atención, para sorprender, para hacer algo nuevo, ¿no? Y también, por ejemplo, eso se va a ver en el usar metros, que son los metros castellanos, para temas más serios que antes, en la generación anterior, solamente se escribían en metros italianos, ¿no? En el endecasílabo, en estas combinaciones como vimos en Garcilaso de endecasílabos y heptasílabos, ¿no? Por eso también ustedes están viendo en prácticos este romancero nuevo que es de la época justamente del barroco y de Lope y Góngora. Y con esta, ¿no? Dentro del ingenio van a ver que varios de los textos que les dejo hablan del conceptismo. Ahora vamos a decir alguna cosa más sobre el conceptismo, que es fundamental dentro de esta cuestión del ingenio, ¿no? De hacer algo novedoso, establecer relaciones inesperadas entre los objetos. Pero también, por ejemplo, es interesante ver de qué manera con el ingenio y la idea de invención novedosa también se va a producir una pérdida de respeto, ¿no? hacia las autoridades, los clásicos, no las autoridades en el sentido de los autores consagrados o los temas consagrados, ¿no? Es muy común en el barroco la desmitificación y, por ejemplo, contar de manera burlesca episodios clásicos, mitos clásicos. Al mismo tiempo están las dos cosas, ¿no? Porque un mismo autor puede hablar del mismo tema de manera seria o de manera burlesca y satírica. ¿No? Todo puede ser subvertido de forma burlesca, por ejemplo, en el barroco. Y también en esta búsqueda de causar sorpresa, del gusto por lo novedoso y por lo extremado, va a entrar con mucha insistencia todo lo que es hiperbólico, ¿no? Lo que es extremadamente, pueden ser pasiones extremadas, tamaños extremados, ¿no? La hipérbole es uno de los rasgos propios del barroco y lo vamos a ver ahora en algunas de las poesías. Y
¿no? En esto de estar distorsionando, ¿no? Esto de perderle el respeto a los clásicos, como va a decir Lope, y se van a distorsionar los postulados y las formas de la tradición anterior, ¿no? Se las va a mirar con menos respeto, y eso nos marca y nos muestra una búsqueda de poder expresar lo que son las preocupaciones propias de su época, ¿no? Como ya las respuestas previas no nos alcanzan, ¿no? Tengo que encontrar una forma nueva de expresar cuáles son las tensiones, las preocupaciones de mi propia época. Porque el barroco además es un tiempo de crisis en todos los niveles. Hay crisis religiosas, crisis económica, muchas crisis de valores, ¿no? Lo que se pensaba que iba a ser como un momento de tranquilidad y paz de la humanidad se convierte en una situación muy, muy compleja. Y, por ejemplo, esta idea de crisis y de tensiones que es propio del barroco, ¿no? Hay una tensión constante entre la idea hacia el pensamiento sobre lo trascendente, ¿no? Estar todo el tiempo pensando y meditando sobre la muerte y sobre la trascendencia, y al mismo tiempo eso se junta con una preocupación muy grande por lo concreto y cotidiano, ¿no? El barroco se define justamente por todas estas tensiones que están en su centro, y retóricamente o poéticamente uno puede ver eso expresado en el gran gusto por las antítesis, las paradojas, ¿no? Las cosas que hacen ruido, que chocan, que no encajan perfectamente, ¿no? Y que llaman la atención justamente sobre esta naturaleza extraña, ¿no? En la que se vive. Y también, por ejemplo, esto está presente en la búsqueda de la dificultad en la poesía, ¿no? Que ustedes en Prácticos están viendo justamente las polémicas entre estos poetas barrocos. Una discusión tiene que ver justamente con la dificultad, que es algo que está en todos. Bueno, en Lope es distinto quizás, pero sí podemos ver, por ejemplo, como en Góngora es más clara la dificultad ligada a la forma, al léxico. Pero lo que es importante tener en cuenta es cómo el conceptismo, del que ahora vamos a hablar un poquito, es algo que está generalizado y que es la base de toda la escritura barroca. ¿No? Por ejemplo, en los versos se busca que siempre tengan sentidos que haya que salir a buscar, ¿no? O que tengan más de un sentido. En el texto de Lázaro Carreter está excelentemente explicado, y me parece que de manera bastante didáctica, esta dificultad del conceptismo y cómo está en todos los ámbitos de la literatura del barroco, ¿no? Pero para darles algunos lineamientos y que ahora también vayamos a los textos, pensar en esto, ¿no? Primero, que es la norma de la escritura habitual, ¿no? La norma más habitual de la escritura barroca, el conceptismo, que es a través del conceptismo lo que se busca, o lo que da pie al conceptismo, mejor dicho,
es buscar un tipo especial de metáfora que sorprenda más al lector, ¿no? Siempre piensen en esto que está detrás de todo el arte barroco, que es el sorprender, el conmover, que se puede dar de diferentes maneras, ¿no? Porque, por ejemplo, Maraval, cuando habla de que el rasgo más propio del barroco es la extremosidad, uno de los ejemplos que da, porque dice, no es lo exuberante el rasgo más propio del barroco, ¿no? Uno cuando piensa barroco piensa algo todo abigarrado, ¿no? Lleno de vueltas y que tiene una vuelta por acá y otra por allá y otra, no algo justamente equilibrado como puede ser, ¿no? Piensen en una construcción, o busquen si no los tienen en la cabeza ahora, ¿no? Una arquitectura renacentista, que es armoniosa, equilibrada, líneas rectas, todo tiene, uno entiende para dónde van todas las líneas, y lo que sería una arquitectura típicamente barroca, ¿no? Llena de vueltas y cosas, y vueltas que no tienen sentido, por ejemplo. Eso sin duda define un poco el barroco, pero también Maraval, por ejemplo, va a decir, también es un rasgo barroco una pintura como el Cristo en la cruz de Zurbarán, ¿no? Después lo pueden buscar o si quieren les mando, ¿no? Que es un Cristo en la cruz visto desde una perspectiva particular, un fondo negro, no tiene nada más que eso, ¿no? Y Maraval va a decir, bueno, eso también es típicamente barroco porque justamente es extremo en su nivel de no me sale la palabra, pero de ser despojado, ¿no? De estar despojado y ser pura emoción sin buscar un golpe bajo, como también, bueno, hay muchas representaciones también de Cristo donde se ve así la pasión, el sufrimiento, ¿no? Pero la extremosidad de la emoción sin nada que lo distraiga, ¿no? De Zurbarán, con Z. No, pero entonces, en este buscar un tipo especial de metáfora que sorprenda más al lector, entra el concepto, ¿no? Y acá es importante retener y pensar y que ustedes mediten bien lo que es la definición que da Gracián del concepto, ¿no? Gracián escribe cuando ya está terminando el barroco y escribe como teorizando a partir de los ejemplos directos de los grandes poetas y grandes escritores del barroco, ¿no? Que tuvieron antes. Y él va a decir que el concepto es un acto de entendimiento que exprime la correspondencia que se halla entre los objetos, ¿no? Lo tienen varias veces mencionado, pero se los vuelvo a decir si lo quieren copiar. El concepto es un acto de entendimiento que exprime la correspondencia que se halla entre los objetos. Y así, por ejemplo, en una metáfora común hay una relación que es más bien binaria. A es semejante a B, ¿no? En vez de dientes se dice perlas, o por ejemplo, en vez de voluntad se puede hablar de roca, ¿no? La roca de una voluntad, de ser firme. En el concepto barroco, en cambio, se hacen múltiples relaciones, ¿no? Lázaro Carreter habla muy claramente de como una idea radial, ¿no? Es a partir de un núcleo se establecen como si salieran rayos, ¿no? Radios desde un centro hacia afuera que conectan montones de significados, porque se trata justamente de irradiar numerosas correspondencias, cosas que tienen algo de similar con de lo que se está queriendo hablar, ¿no? Y lo va a ir ejemplificando muy bien con un poema, un soneto muy conocido de Quevedo, que es Érase un hombre, una nariz pegado, ¿no? Que es un soneto que es verso tras verso, se van haciendo definiciones de una gran nariz
que era como esto, era como lo otro, ¿no? Y cada una son conceptos que hablan y que dan la idea de la descomunal nariz de este personaje, ¿no? Pero la idea justamente es esto de tengan en cuenta la importancia del término de se exprimen, ¿no? Se tratan de sacar todas las correspondencias en general lógicas posibles. Y remarco un poco esto de lógico porque no es que sean relaciones sin sentido, sino que siempre se mantiene algún sentido lógico que las conecta, que conecta un determinado objeto con este otro que se metaforiza. Y por eso, ¿no? Esto de irradiar significados, irradiar correspondencias, es que Gracián también dice que la palabra poética del barroco es como una hidra vocal, ¿no? La hidra, ¿se acuerdan? Es ese monstruo al que si se le cortaba una cabeza le salían 7, ¿no? Entonces, justamente más allá de la propia significación que puede tener una palabra en la poesía barroca, al ser retorcida, cortada, empieza a transmitir y a dar más sentidos y surgen nuevos significados, ¿no? De ahí esta idea de la hidra vocal que usa en el título Ejido, que viene de esta cita de Gracián, que bueno, también la tienen bien presente en el texto de Lázaro Carreter. Pero bueno, entonces, hay muchas cosas más importantes en cuanto a la poesía del barroco. Algo en lo que resalta bastante López Bueno y que hay que tener muy en cuenta es esto de un cambio de público también, una ampliación del público. Es casi el momento en el que se puede decir que se inventa un público como nosotros lo podemos entender, ¿no? No es solo un círculo, un cenáculo, una cosa pequeña, sino que la literatura y la poesía se expande a mucha más gente por un lado, por las formas de circulación, por la imprenta, por la importancia del teatro, ¿no? La poesía circula de muchísimas maneras y una de ellas es también a través del teatro, y eso también va a influir en los modos en la forma que escriben los poetas, ¿no? Eso influye también en los poetas. Y en general los poetas no imprimían sus obras, circulaban de manera manuscrita, pero Lope, por ejemplo, es uno de los primeros que sí hace imprimir en vida y mientras los va escribiendo con sus volúmenes de poesías, ¿no? Góngora no, lo deja, circula en manuscritos, antes de morirse estaba preparando como un gran manuscrito muy, muy cuidado, pero no da a la imprenta sus obras, salvo que se imprimen en compilaciones, en algunos florilegios de los grandes ingenios, los autores, eso sí, pero no que armaran y sacaran, dejaran para la imprenta sus obras, ¿no? Eso sí lo hace Lope. Pero bueno, tratemos de ir justamente a estos dos, ¿no? A Lope y a Góngora primero, y la semana que viene, el lunes, que es la última clase, vamos a ver Quevedo, ¿no? Primero, en relación con Quevedo, Lope y Góngora son más jóvenes, son más viejos, ¿no? Son de la misma, nacen más o menos en el mismo año, 1560, 1561. Quevedo, en cambio, recién nace en 1580.
dije 1500, antes 1500 sí, está bien, pues yo con los números sí, no, está bien. Puedo hacer cualquier cosa. Y ustedes los están viendo los romances, ¿no es cierto? Que es justamente una cosa nueva, algo nuevo del barroco es esto de que se escriban, que los poetas cultos escriban también en formas castellanas, ¿no? Y que se renueve tanto el romancero, que era la poesía tradicional, y que los autores cultos escriban tanto en metros italianos como en metros castellanos, ¿no? Y por ejemplo, los dos, tanto Góngora como Lope, como ustedes están viendo, están juntos en todo lo que es el auge de la poesía, de la poesía del romancero nuevo, que tiene que ver mucho también con lo que es el desgaste y el cansancio del petrarquismo como la única forma de expresar los sentimientos, ¿no? Porque, ¿qué hacen ellos en sus romances? También escriben romances líricos, bueno, ustedes están viendo más los de pelea, ¿no? Pero los de pelea surgen a partir de algún romance lírico de Lope, ¿no? Y los dos también, tanto Góngora como Lope, tienen una relación compleja con todo lo que son las tradiciones previas, ¿no? Algo que dijimos que es algo característico de los grandes poetas de este periodo. Yo les había dado, primero tienen de los capítulos de Lope es Bueno, tienen una parte del final del capítulo 3 que habla de Lope y Góngora en versos en decasílabos antes de 1610, y después en el capítulo 4 que tienen desde el principio, tienen también toda una parte que se dedica específicamente a Lope y Góngora de 1610 en adelante. Lope, ustedes lo van a ver bastante en este curso, hay un montón de obras de Lope que van a ver. No se puede decir que en la lírica sea tan innovador, ¿no? No, por lo menos en los primeros, en casi toda su producción lírica, no es tan innovador como sí es un gran innovador del teatro. Sin embargo, es un gran poeta lírico, por supuesto, y tiene una obra enorme de poesía lírica. Y en cambio, Góngora sí es el gran renovador de la poesía lírica castellana, es el que hace un quiebre enorme, y a partir de ese quiebre y de lo que eso produce es también que surgen las polémicas que ustedes van a estar viendo en prácticos. Creo que todavía les queda una semana más con ese tema, ¿no? Todo lo que es la renovación de la poesía culterana, o la poesía culta de Góngora, ¿no? Donde en esta poesía de madurez de Góngora, hacia 1610 en adelante, que produce como una ruptura completa con todo lo anterior, ¿no? No se parece a nada que hubiera habido antes, aunque siempre retomando tradiciones anteriores, pero haciendo algo absolutamente nuevo, ¿no? Y Lope, en cambio, como les decía, en su lírica se mantiene bastante más, en lo que es la lírica específicamente, ¿no? Esta poesía que habla de los propios sentimientos se mantiene mucho más cerca de lo petrarquista, ¿no? Del modelo que vimos de Garcilaso. La temática amorosa es absolutamente central, ¿no? Y siempre está esta idea de el lamento del enamorado por el dolor de la ausencia de la amada, de la crueldad de la amada. Vamos a ver también que completamente diferente de lo que veíamos en Garcilaso, ¿no? Porque lo que hace Lope, así como la marca de novedad, porque obviamente es un gran
poeta de su época y tiene su marca característica, es que lleva al extremo esta idea de la confesionalidad de la lírica petrarquista, ¿no? ¿Se acuerdan esta cuestión de la poesía como un andar sondeando las profundidades del alma, la poesía como un vehículo de transmisión de los propios sentimientos? Lope lo lleva al extremo. Unido esto, ¿no? ¿Cómo se realiza esto? Por un lado, también unido a un gusto bastante general y característico del barroco en general, que tiene que ver con un gusto por la sensualidad, ¿no? Lo sensorial, lo sensual va a ser muy importante en el barroco. Si ustedes piensan incluso en pintura barroca, ¿no? En una pintura renacentista los cuerpos son esbeltos, etéreos. En el barroco todo es carne, ¿no? Sensualidad, se siente. Hay incluso esta otra cuestión que yo les decía de la tensión como algo importante, tanto en la poesía como en la pintura se ve también, ¿no? En un cuadro renacentista es una escena de un momento. A lo sumo puede haber alguien que corre, hay algún movimiento, pero en un cuadro barroco se ve, es como si hubieran sacado una instantánea de algo, ¿no? Que está sucediendo en ese instante, ¿no? Algo que se escapa y que está justamente en la tensión del momento. Eso también tiene que ver con todo este gusto por lo sensual, lo corpóreo, lo conflictivo también, ¿no? Y entonces, otra cosa que va unido a este rasgo característico de Lope, del que se habla siempre como un vitalismo, es el gusto barroco por retratar la cotidianeidad. No es una cotidianidad artificiosa también, pero, por ejemplo, volviendo a la pintura, tendría que haber traído para mostrarles, para ejemplificar. Es en el barroco cuando Murillo, por ejemplo, hace pinturas, hace representaciones de la Sagrada Familia como una familia que está cocinando en el momento, como en una cocina, ¿no? Una cosa así como muy cercana y absolutamente alejado de lo hierático y de la perfección de lo que podría ser la Sagrada Familia, o también los santos se los representa en una situación cotidiana. Entonces, ¿no? Estos son rasgos bastante generales del barroco, este gusto por la sensualidad, la idea de retratar la cotidianeidad, pero lo que es propio de Lope es llevar al extremo esto de hablar de su propia vida, ¿no? Lope casi que convierte su propia vida en literatura y está todo el tiempo hablando de sus amores, de su vida. La escritura y la vida están completamente unidos, y hay un soneto muy famoso de Lope que le dedica a otro poeta que le había criticado por estar ventilando tanto, ¿no? Tantas cosas de su vida. De hecho, bueno, Lope fue condenado incluso por algo de esto, porque cuando era joven estaba en amores con una mujer casada, y cuando ella se consiguió otro amante, hizo toda una serie de poesías así de crítica que fueron circulando y fueron conocidos por todos, y eso lo terminó condenando al destierro, ¿no? Lo juzgaron y lo condenaron de destierro. Estuvo un tiempo en Valencia, que no pudo volver a Madrid. Pero entonces, hay un soneto de Lope que yo la verdad me olvidé de ponerlo en la antología, ahora lo subí como separado en el campus, lo tienen ahí, pero los leo para ubicarnos, ¿no? Dice:
Pasé la mar cuando creyó mi engaño, que en él mi antiguo fuego se templara. Mudé mi natural porque mudara, naturaleza el uso y curso el daño. En otro cielo, en otro reino extraño, mis trabajos se vieron en mi cara, hallando, aunque otra tanta edad pasara, incierto el bien y cierto el desengaño. ¿No? Esta idea de, bueno, me fui mudando y buscando en otros lados, a ver si me cambiaba algo. Y los tercetos dicen, el mismo amor me abraza y atormenta, y de razón y libertad me priva. ¿Por qué os quejáis del alma que le cuenta? ¿No? Este otro poeta se había quejado de que tanto hablara de su vida. Y miren, el centro importante está en el último terceto. Que no escriba, decís, o que no viva. Haced vos con mi amor que yo no sienta, que yo haré con mi pluma que no escriba. ¿No? Fíjense cómo pone al mismo nivel, ¿no? Y cómo está absolutamente unido el amor que lo apasiona, ¿no? El amor que hace que su pluma no pueda dejar de escribir, ¿no? Y en los sonetos que vamos a ver ahora también va a estar íntimamente ligado vida y escritura. Entonces, y además, ustedes van a ver, porque van a ver al ver varias obras de Lope, van a ver también cómo reescribe momentos de su vida en diferentes obras. Y en cuanto a lo que sería esta relación con el petrarquismo, recién hacia el final de su vida va a tener una mirada más burlesca, ya después de que se había muerto Góngora, ¿no? Lope se muere en el 35 y en 1635 y en 1634 publica lo que se llama las rimas de Tomé de Burguillo, que es una obra burlesca con un poeta, Tomé de Burguillo, que es un poeta bajo y pobre y que escribe entre varias cosas que escribe, pero tiene todo un cancionero, que es un cancionero a su amada, que es una lavandera del Manzanares, ¿no? Que es el río de Madrid, ¿no? Entonces, ahí la enamorada, en vez de ser la alta señora casi angelical, acá es una lavandera. Pero vamos a ir a leer los sonetos que tenemos en la antología. Los dos primeros son de las rimas, que es un conjunto de poesías casi con una forma de cancionero que publica en 1609. Y el primero es el que pone como soneto prólogo, está rehaciendo el soneto prólogo de Petrarca y también el que considera el soneto prólogo de Garcilaso, ¿no? Que es el soneto primero de Garcilaso. ¿Estamos todos con el texto? Versos de amor, conceptos esparcidos, engendrados del alma en mis cuidados, partos de mis sentidos abrazados, con más dolor que libertad nacidos. Expósitos al mundo en que perdidos, tan rotos anduvistes y trocados, que solo donde fuistes engendrados, fuérades por la sangre conocidos. Pues que le hurtáis el laberinto a Creta, a Dédalo los altos pensamientos, la furia al mar, las llamas al abismo, si aquel áspide hermoso no os aceta, dejad la tierra, entretened los vientos, descansaréis en vuestro centro mismo. Entonces, ¿qué le llama la atención en primer lugar sobre este soneto, que es el que pone entonces para abrir el cancionero? ¿Qué se repite mucho al principio, sobre todo? Es todo propio, es
Así es, ¿no? Y además fíjense que está muy resaltado la idea de engendrar, la idea biológica, ¿no? Los versos engendrados por su propio cuerpo casi, ¿no? Fíjense cómo sigue toda la idea de engendrados, después paridos, ¿no? Paridos con dolor, con más dolor que libertad nacidos, ¿no? Fíjense cómo están, por un lado, toda una serie de motivos que son propios de la poesía petrarquista, ¿no? Esta idea del dolor del enamorado, del sufrimiento, ¿no? Pero acá están también muy ligados a los versos mismos, ¿no? Están la que engendra todos esos dolores. Ay, sí, gracias. No sé si nos moriremos de calor, pero... No, pero sí. Sí, no, ni yo me oigo. No, entonces, la figura de la amada cruel aparece al final, ¿no? Con si aquel áspid hermoso no os acepta, ¿no? El áspid hermoso, la amada. Pero lo que está puesto en primer lugar son los versos, ¿no? La idea de, no solamente se está hablando de expresar los sentimientos, sino que se habla de la materialidad misma, digamos, de los versos, ¿no? Hay como es muy importante esta metapoética que se da acá, ¿no? Y que además donde también se habla de dónde sale la poesía, ¿no? La poesía sale de las propias preocupaciones, se engendra a partir de el amor, el dolor, ¿no? Y todas la idea de vivencias también. ¿La música qué es? De la... Sí, por eso, sí está... Claro, pero... Yo no entiendo, sí, no, por eso es lo que yo no entiendo, digo, si la idea es que podamos, digo, sí, ¿no? Fomentar justamente la universidad, que todos podamos acceder y te lo dificultan así, bueno, a ver, ¿en qué estaban? Porque hay muchas cosas para decir, pero estoy un poco perdida. Claro. Sí, ¿no? Eso no pierdan de vista todas estas ideas biológicas, ¿no? Y cómo eso hace una cadena conceptual también del soneto. Y cómo también hay una referencia a la idea de versos que anduvieron sueltos, ¿no? Piensen que esto aparece como el primer soneto en este libro editado por Lope, ¿no? Pagado la impresión por él, pero la circulación de la poesía en la época, de la forma más común y que se mantenía y que era a través de manuscritos que se copiaban y se transmitían y se leían, ¿no? Iban circulando. Entonces también esta idea de mencionar los versos que eran expósitos, ¿no? Fíjense, seguimos con esta idea de los hijos, ¿no? Los huérfanos, esos expósitos, hijos perdidos, ¿no? Los versos como hijos perdidos, y que van dirigidos a una amada, a una mujer, pero que si ella no los recibe, si no los acepta, tienen valor en sí mismos, ¿no? Descansaréis en vuestro centro mismo, ¿no? Porque hay, por un lado, entonces, toda una cuestión de la propiedad de los versos y al mismo tiempo la libertad de esos versos que circulan y vuelan. Pero esto para ver una forma de
estas imágenes de vitalismo de Lope, y lo vamos a ver mejor en el siguiente. El 46, después vemos el 45, pero es útil ver el primero y este otro, el quiero escribir, para continuar con estas ideas de lo vital, ¿no? Quiero escribir y el llanto no me deja, pruebo llorar y no descanso tanto, vuelvo a tomar la pluma y vuelve el llanto, todo me impide el bien, todo me aqueja. Si el llanto dura, el alma se me queja, si el escribir, mis ojos, y si en tanto, por muerte o por consuelo me levanto, de entrambos la esperanza se me aleja. Ve blanco al fin papel, y a quien penetra el centro de este pecho que me enciende, le di, si en tanto bien pudieras verte, ¿no? Le di es, dile, que haga de mis lágrimas la letra, pues ya que no lo siente, bien entiende que cuanto escribo y lloro, todo es muerte. Sí, ¿no? Sí. Porque además, fíjense todo el juego, ¿no? Sí, un poco psicopático. Fíjense el juego de... ¿Qué está diciendo? Quiero escribir y el llanto no me deja, ¿no? No puedo escribir. ¿Se acuerdan que era también una imagen típica esta del enamorado que estaba inmóvil, no podía hacer siempre llorando, pero además con esta cosa que decíamos de la obsesión de estar inmóvil, ¿no? De no poder moverse. Acá lo que no puede supuestamente es escribir, mientras escribe un soneto, ¿no? Mientras lo pone en un soneto. Entonces, fíjense esto de esos sentimientos típicos del poeta, del enamorado doliente y sufriente del petrarquismo y del amor cortés, pero tan ligado, con una conciencia tan grande de la escritura y del artificio poético, ¿no? Y cómo se van dando esta oposición y bimembración entre escribir y llorar, ¿no? Que por un lado escribir y llorar parece lo mismo. ¿Se acuerdan cómo era el otro soneto, ese primer soneto que estaba escrito a partir de los propios sentimientos, del propio dolor? Acá parece como justamente eso que se opone, ¿no? Hay como incluso una idea de no se puede expresar lo que se siente por un exceso de sentimiento, pero al mismo tiempo eso se está escribiendo, ¿no? Entonces, vean esas paradojas y esos juegos que son tan propios de un poeta barroco, ¿no? También podemos analizar, fíjense cómo coinciden el sentido de las palabras que riman en los cuartetos entre sí, ¿no? Lo que me deja y lo que lo aqueja, y que descanso tanto y vuelve el llanto, ¿no? Y después sigue en el otro, queja y aleja. Pero una cosa que tenemos, sí, se puede, como les decía, con los de Garcilaso podemos estar 2 horas analizando solamente el soneto, ¿no? Pero como quiero que veamos otros también, fíjense cómo está esta misma idea de los versos que salen de las propias entrañas. Y ahora aquí lo que escribe son las lágrimas, ¿no? Fíjense que dice: que haga de mis lágrimas la letra. Hay como un juego entre esa impotencia del yo, del
poeta enamorado, ¿no? Del sujeto enamorado que no puede no puede ni avanzar ni retroceder y que está perdido en un lugar umbroso. Y acá está, por un lado, esa imagen, pero al mismo tiempo está el poder del que puede escribir y transmitir todo eso. Aunque diga que no lo está pudiendo hacer, el soneto está, ¿no es cierto? Fíjense además cómo el soneto se dirige en el primer terceto a la hoja de papel. Ve blanco al fin papel, ¿no? Hay una autorreferencia ahí, y a quien penetra el centro de este pecho que me enciende, ¿no? La enamorada que me traspasa el pecho, ¿no? Acá tenemos esas imágenes de violencia. Dile, ¿no? Le di que haga de mis lágrimas la letra. Y otra vez esta paradoja, que haga de mis lágrimas la letra. ¿Por qué ella puede hacer de las lágrimas la letra? Porque no lo siente. Como ella no siente amor, va a poder escribir, supuestamente. Y el poeta, en cambio, ese yo, lo único que hace es escribir, más bien llorar y morir, ¿no? Porque que cuanto escribo y lloro, todo es muerte. No, yo creo que en ese penetra del primer terceto, que si ustedes se fijan con qué rima, con letra, ¿no es cierto? No es casual esa rima, ¿no? Que justamente él penetra la idea de la potencia, del poder, de lo que en realidad dice que no está pudiendo hacer y que está haciendo, que es poner letras y poner por escrito lo que siente, ¿no? Ahí se ve ese cambio también de esa inmovilidad típica del yo petrarquista, ¿no? Está jugando justamente con eso, y en las letras hechas por las mismas lágrimas también se ve ese poder de la escritura y el poder de la poesía para transmitir sentimientos. El otro soneto que les había puesto, lo vemos rápido, en realidad era para ver un tema o un motivo que no habíamos, que en realidad no habíamos llegado a ver tanto en Garcilaso, no aparece tanto, aparece por ejemplo mucho en otros poetas petrarquistas, bueno, en Petrarca está, en Herrera también, en algún otro de Garcilaso también, que es esta figura de el pelo de la enamorada como si fueran redes de oro, no porque siempre va a ser rubia, redes de oro que entrelazan y atan y toman prisionero al enamorado. Acá Lope recupera todos esos motivos ligados al prisionero de amor y a los cabellos que enlazan y que no dejan moverse, pero le da también, acá otra vez podemos ver una vuelta de tuerca muy barroca. Dice el texto: con nuevos lazos como el mismo Apolo, hallé en cabello a mi Lucinda un día, ¿no? Ayer en cabello quiere decir con el pelo suelto, sin toca, sin algo que le cubra. Hallé en cabello a mi Lucinda un día, tan hermosa que al cielo parecía, en la risa del alba abriendo el polo. Vino un aire sutil y desatólo, con blando golpe por la frente mía, y dije, amor, que para qué tejía 1000 cuerdas juntas para un arco solo, ¿no? Como cada uno de los pelos de la amada como si fueran cuerdas del arco de Cupido. Pero él responde: fugitivo mío, que burlaste mis brazos, hoy aguardo de nuevo echar prisión a tu albedrío. Yo triste, que por ella muero y ardo, la red quise romper, qué desvarío, pues más me enredo mientras más me guardo.
¿no? Es también una imagen repetida y típica esta de el que se quiere desasir y termina más enredado, ¿no? Y justamente con esta imagen de el enamorado que quiere huir de la amada, pero termina más atrapado. Pero fíjense los detalles así como sutiles de la cotidianeidad. Por ejemplo, en el primer cuarteto, cuando dice: vino un aire sutil y desatólo con blando golpe por la frente mía, ¿no? La imagen entonces que está describiendo es de una cercanía absoluta, ¿no? Está Lucinda al lado de él con el pelo suelto, y el pelo suelto lo toca directamente, ¿no? Entonces hay una imagen mucho más sensual también, ¿no? Y mucho más cercana, que da una idea de no una amada que se está mirando de lejos, ¿no? Sino uno piensa una imagen de un encuentro amoroso cercano. Pero están todos esos otros motivos de la prisión del albedrío, no poder estar libre, no tener la voluntad libre. Pero vemos que Lope, con esas cuestiones de extremar la expresión de los propios sentimientos y estas cosas cercanas, nos hace un quiebre abrupto ni grande con el petrarquismo. Los otros dos sonetos que tenemos de Lope son de esta publicación en la que Lope construye una figura de un heterónimo que es Tomé de Burguillos, que es un poeta pobre y remendón, dice, y que es el enamorado de Juana, una lavandera de Manzanares. Acá sí vamos a ver la burla paródica del petrarquismo. Se van a burlar entonces lo que son los motivos más propios del petrarquismo. Vamos a leer el que tienen el último primero, que se ve más claro. Juana, mi amor me tiene en tal estado que no os puedo mirar cuando no os veo. Ni escribo, ni manduco, ni paseo, entre tanto que duermo sin cuidado, ¿no? Fíjense cómo juega, ¿no? Y cómo trastoca todo lo que son las imágenes de el enamorado que no puede hacer nada por estar ausente de la amada, ¿no? Que le dice que lo tiene en tal estado que todas las cosas es absurdo, ¿no? Todo lo que dice. No os puedo mirar cuando no os veo, por ejemplo. Por no tener dinero no he comprado, oh amor cruel, ni manta ni manteo. Tan vivo me derrienga mi deseo en la concha de Venus amarrado, que es un verso de Garcilaso, ¿no? De la canción quinta de Garcilaso. De Garcilaso es este verso, Juana: todos hurtan paciencia, yo os le ofrezco. Mas volviendo a mi amor, dulce tirana, tanto en morir y en esperar merezco, que siento más el verme sin sotana que cuanto fiero mal por vos padezco. ¿No? Fíjense. Entonces, se juega por un lado con esta idea de el soneto que se dirige directamente a la amada, ¿no? Como si fuera una carta, pero acá hay una de interrupciones, comentarios, y con todas estas cosas absurdas de jugar con parodiar lo que es los motivos del enamorado y el sufrimiento del enamorado, ¿no? Acá sufre más por la falta de dinero que por la ausencia de Juana, y al mismo tiempo se juega con esto de citar versos de otros poetas, ¿no? Y que es lo que hacen todos los poetas, Lope también cuando escribe de manera seria, ¿no? Pero acá justamente juega, lo pone, lo señala y habla de hurto. Lo mismo hace en el otro que les puse de ejemplo, que empieza directamente con un verso de un soneto de Garcilaso, que lo tienen ustedes, no lo leímos, pero está en la antología que les dejé, así que lo pueden ver. Señora mía, si
si de vos ausente, en esta vida duro y no me muero, es porque como y duermo y nada espero, ni pleiteante soy ni pretendiente, ¿no? Cosas que tenía que hacer la gente que estaba en la corte, que iba a pleitear algún juicio, ir a tratar de pretender un cargo, ¿no? Y él no duerme, se mantiene porque come y duerme. Esto se entiende en tanto que accidente no siento de la falta del dinero, que entonces se me acuerdo lo que os quiero y estoy perjudicial e impertinente, ¿no? Otra vez, siente el amor cuando se da cuenta que le falta dinero. Entonces se conecta esa pobreza con la ausencia de la amada. Sin ver las armas ni surcar los mares, mis pensamientos a las musas fío, sus liras son mis cajas militares, ¿no? Acá también hay una burla a esa figura del poeta guerrero, ¿no? De armas y letras, que era la figura típica, por ejemplo, de Garcilaso. Rico en invierno y pobre en el estío, parezco en mi fortuna a Manzanares, que con agua o sin agua siempre es río. Y acá hay unas alusiones un poco oscuras, ¿no? Por un lado el Manzanares, que es el río de Madrid, que tiene poquísima agua, ¿no? Y que solo en algún momento tiene agua y en otros no tiene prácticamente nada. Y hay otra referencia casi directa que pocos anotan, o pocos explican. ¿Qué quiere decir esto de rico en invierno y pobre en el estío? Que seguramente es una referencia a Lope, autor de comedias, ¿no? Poeta, escritor de comedias, porque el teatro en invierno funcionaba y en verano no, entonces por eso era rico en invierno y pobre en el estío, ¿no? Pero bueno, ejemplos para ver cómo se reutilizan los motivos típicos, pero parodiados, se burlan y se retuercen de diferentes maneras, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta sobre Lope? Pasamos a Góngora. ¿Cómo? Estamos yendo rápido, no podemos hacer mucha pausa, pero si quieren alguna... Bueno, a ver, cosas generales de Góngora que es importante recordar, o digo, tener en cuenta ahora. Por un lado, en él sí se ve más dejar de lado o el hartazgo del petrarquismo como forma de expresión, ¿no? Como un modo, como un modelo expresivo. Góngora no tiene demasiada poesía amorosa y en las pocas que tiene se ve un distanciamiento, no sigue el modelo como sí lo hace Lope, ¿no? Nunca entra del todo, por ejemplo, en esta figura de la confesión anímica del petrarquismo. Otro rasgo que siempre se señala es cómo en sus sonetos amorosos entran a jugar muchas tradiciones, no se queda con una sola, sino que entremezcla y le va a agregar además una cuota importante de sensualismo. Lo sensorial es siempre muy importante para Góngora. Y también una serie de... Una de las cosas que nos interesaba para que ustedes vieran por qué estamos viendo varios poetas y así ejemplos de más o menos como dentro de un mismo tema de varios de los grandes poetas del Siglo de Oro, es también para que ustedes puedan descubrir cómo dentro de un mismo tema se encuentran estas particularidades definitorias de cada uno, ¿no? Por ejemplo, en Góngora, desde el principio de su creación poética, siempre es importante el énfasis que pone en la construcción arquitectónica de sus versos.
¿no? Por ejemplo, en sus sonetos siempre es algo importante y ustedes tienen que poder descubrir, ¿no? y ya ir oyendo cómo, si en Lope el verso busca ser como un verso llano, claro, ¿no? No es que no tengan un montón de sentidos que se pueden analizar, eso está, y bueno, ahora lo vimos muy rápido, ¿no? Pero digo, hay muchas cosas siempre para decir de la poesía de Lope, pero no busca que sea difícil de leer. En cambio, Góngora, no siempre, ¿no? Quizás desde el principio, ¿no? En el final de su obra ya busca la dificultad extrema, pero siempre está la mirada puesta en lograr que la palabra poética se note como algo artificioso, ¿no? Y son como muy característicos de su obra ciertos esquemas que en la polémica ustedes en Prácticos van a ver como son justamente cosas burladas que tienen que ver con repeticiones, paralelismos, estas estructuras que les había mencionado también con Garcilaso de diseminación y recolección, ¿no? Mencionar varios elementos que después terminan recolectados en el final de la estrofa o en el final del soneto. Estructuras que son típicas de Góngora, que es estas comparaciones que arman algo que es A si no B, o si no B, A, ¿no? Ahora lo van a ver porque está todo el tiempo, ¿no? Con toda una serie de paralelismos que un poco, no sé, es muy posible que lo que busque transmitir es esta mirada como poliédrica de la realidad, ¿no? Ver las cosas desde muchos puntos de vista y cómo es compleja también la mirada del barroco. Otro rasgo que es algo determinante es esta búsqueda léxica, ¿no? Y buscar palabras traídas casi directamente desde el latín, ¿no? Estos cultismos, que es a partir de los cultismos que lo van a llamar a Góngora culterano, ¿no? Jugando con el término luterano, ¿no? Y hablando entonces de esta poesía como si fuera una cosa herética, como era vista el luteranismo para la España católica, ¿no? También todo lo que tiene que ver con trastocar el orden sintáctico de los versos, desarmar lo que es el orden natural. Y lo que vamos a ver muy claramente es este preciosismo en las imágenes. Pero como les decía, ¿no? Esto en general siempre se repite y es muy cierto cómo Góngora logra crear una lengua poética única, ¿no? Algo que no estaba en su época, ¿no? Y a partir de todos estos juegos con el léxico, con la sintaxis, con las imágenes, ¿no? El objeto poético se desrealiza, ¿no? Como aparece como otra cosa, no lo cotidiano, no lo cercano, sino bien otra cosa que se nota que es un artificio. Vamos a ver entonces cómo están vivos todos. El primer soneto de Góngora que tienen ahí en la antología, ¿no? Que justamente lo puse es uno de los sonetos amorosos de Góngora, pero no vamos a encontrar esa misma idea de
el sujeto sufriente ni perdido. Está así las ideas del peligro del amor, pero en primer plano está la sensualidad, ¿no? A ver, ahora que bajaron la música me puedo sentar un poco. La dulce boca que a gustar convida, un humor entre perlas distilado, y a no envidiar aquel licor sagrado que a Júpiter ministra el garzón de ida. Amantes, no toquéis, si queréis vida, porque entre un labio y otro colorado, amor está de su veneno armado, cual entre flor y flor sierpe escondida. No os engañen las rosas, que a la aurora diréis que aljofaradas y olorosas se le cayeron del purpúreo seno. Manzanas son de tántalo y no rosas, que pronto huyen del que incitan ora, y solo del amor queda el veneno. Piensen que esto es de los sonetos que no es todavía, es de 1584, me parece, no es todavía la poesía más complicada de Góngora, ¿no? Pero van a ver que tiene toda una serie es difícil, de todas formas, eso es una de las características así como muy importantes en Góngora. Es muy barroco, ¿no? Estas referencias también vienen del Renacimiento, las referencias a los mitos, y en Góngora especialmente se van a dar a partir de alusiones, ¿no? No es que cuenta un mito, sino que los mitos acá, que se habla de el garzón de Ida, que es Ganimedes, que lo raptó Zeus, se enamoró de él, lo raptó y lo tiene en el Olimpo como copero, ¿no? Es el que administra las bebidas a los dioses. Después está mencionado Tántalo, ¿no? Que es que tuvo un castigo. El castigo infernal de Tántalo es que estaba muerto de sed y muerto de hambre, metido hasta acá en el agua, y con árboles frutales que le llegaban hasta acá, pero cuando trataba de acceder a los árboles para comer, se le levantaban, y cuando trataba de beber el agua, se le iba, ¿no? Es uno de los castigos infernales. Y acá están mencionados para usarlos como símiles y comparaciones para de lo que está hablando el soneto. El soneto está hablando del peligro de un beso, ¿no? Cómo puede quedar aprisionado y envenenado alguien, un enamorado, con un beso. Entonces, fíjense, ¿no? Un tema central y que es muy propio del barroco es el problema del engaño de las apariencias y el engaño de los sentidos. Hay un contraste entre el parecer y el ser. Acá se va a dar este contraste entre el parecer de esta boca que parece deseable o que es deseable y de este beso que parece lo que el amante quiere buscar, pero está también al mismo tiempo en la advertencia de que eso es un peligro, ¿no? Y de que eso puede ser un veneno, jugando mucho con esto del advertimiento. La advertencia era algo que estaba dentro de la poesía amorosa desde los latinos, desde los elegíacos latinos, ¿no? No es que se está poniendo moralista acá Góngora, sino que está jugando con ese modelo, y vamos a ver de qué manera construye rearma este modelo, que además está acá copiando, transformándolo muchísimo y mejorándolo muchísimo, un soneto de Tasso, de Torcuato Tasso, que habla justamente del peligro de un beso, ¿no? Pero fíjense, cómo, hablando también en otra línea, ¿no? Si estamos con el tema
el programa que habla de la violencia, acá también ya se empieza a ver esta violencia de la poesía que trastoca los términos, que trastoca el lenguaje, y que justamente es una poesía que al trastocar las figuras, nada de lo que dice es como es, ¿no? Todo se transforma a partir de la lengua poética de Góngora. Y bueno, bueno, tratamos de seguir, que sí. Fíjense, ¿no? A ver, está bien, de todas formas estoy pensando, mucho de esto está bien, mucho de lo que quiero decir estoy tomándolo del análisis que hace Senabre, pero me gustaría saber que lo van entendiendo, ¿no? La idea justamente es cómo en el primer cuarteto se habla de algo que parece que va a ser el sujeto de el sujeto de este soneto, que es esa boca que está descrita de una manera que resalta toda su sensualidad, ¿no? Fíjense además cómo se habla de la boca de la saliva, ¿no? La saliva está dicha a partir de esta imagen del licor de los dioses. La dulce boca que a gustar convida, un humor entre perlas distilado, ¿no? Entre perlas es una metáfora típica de los dientes, no hacen nada novedoso, pero sí lo de humor, ¿no? Humor es algo líquido, no es el humor de buen humor, mal humor, sino un componente líquido que va a decir que no tiene nada que envidiarle al licor que ministra Ganimedes, que sirve Ganimedes. Y eso que uno piensa que es de lo que va a hablar, cuando se llega al segundo cuarteto, se da cuenta que es en realidad el objeto directo del verbo que es no toquéis. La dulce boca, no toquéis si queréis vida, ¿no? Está esa admonición a los amantes y esta idea de ejemplo de no entren por ahí. ¿Por qué, no? ¿Y por qué no vayan ahí? Porque entre un labio y otro colorado, fíjense además cómo el hipérbato en este trastocamiento del orden, porque no dice un labio colorado y otro, ¿no? Un labio y otro colorado, amor está de su veneno armado, cual flor y flor sierpe escondida, ¿no? Hay una imagen, que es un verso muy conocido que se convierte en un refrán, en un adagio, que es la serpiente, ¿cómo la tengo? Serpiente entre la hierba, ¿no? Es decir, que quiere decir que el peligro se esconde en lo que parece inocuo, ¿no? La serpiente la víbora está entre las flores. Y fíjense cómo de esa forma también sigue describiendo a la boca, porque está hablando ahora ya no es solo la boca, sí, perdón. Esa cierta escondida es una referencia de lenguaje. Eso exactamente, ¿no? Eso es lo que iba a decir, claro, sí, pensá que justamente, ¿no? De qué manera está usando esa imagen que es tan conocida, pero sigue describiendo la boca. Entonces ahora ya la boca no es todo uno, sino que habla de labio, y la sierpe es lo que se mueve adentro, la lengua, ¿no? Entonces fíjense cómo va creando, ¿no? Toda una imagen sensual y peligrosa al mismo tiempo, con toda una serie de tradiciones, imágenes tradicionales conocidas, pero que les da un vuelco absolutamente novedoso.
Y otra vez, en los tercetos empieza con esto que empieza a describir la parte como atractiva. No os engañen, ¿no? Sigue con esta admonición. No os engañen las rosas que son, otra vez, otra forma de hablar de los labios. Las rosas que a la aurora diréis que aljofaradas y olorosas, ¿no? Las aljofaradas aljófar son unas perlas chiquititas, ¿no? Entonces, muchas veces Lope Góngora, cuando habla de aljofarado, es algo que está lleno de gotitas de agua, de rocío. Entonces, que no se engañen esos que parecen rosas, que en la aurora están con gotitas de rocío. Rocío que sigue ahora con la imagen de la aurora, ¿no? Rocío, se decía que a la aurora se le caían del seno el rocío, pero no son rosas. Ahí vuelve otra vez esta idea de eso que parece, que es sensual y que parece inocuo, es peligroso. ¿Cómo es el peligro aquí? No son rosas, son manzanas de tántalo, que acá también es interesante que en el mito de Tántalo no se dice qué fruta era la que Tántalo podía llegar o no acceder. En general nunca se dice que sean manzanas, pero al hablar de manzanas también se conecta con la idea cristiana de las manzanas de Eva, ¿no? Y entonces son manzanas de tántalo, eso que no se puede nunca terminar de alcanzar, de acceder, que en el mismo momento en que incitan, huyen. Y de lo único que queda es el veneno, ¿no? Está hablando entonces, como tantas veces, de el amor como un dolor, como un sufrimiento, como un veneno, pero fíjense de qué manera armó toda la imagen. Y ¿qué? Como contradicción, ¿no? No te oigo, como adicción. Sí, bueno, es que, y otra vez, ¿no? Acuérdense que el tema de esa inmovilidad, esa obsesión, también estaba lo veíamos desde Garcilaso, ¿no? Pero yo te decía contradicción porque está también la contradicción en el soneto mismo, que es absolutamente sensual, y por otro lado está ese mensaje como admonitorio de no toquéis, no vayáis, pero... Y a su vez construye como una idea de confianza respecto del amor. Sí, no claro. Diciendo nada lo que parece, digamos, esto no es esto, sino Sí. entonces para prever, digamos, esta prevención, digamos. Sí, absolutamente, pero no nos quedemos con la idea de que esa moralidad es seria, ¿no? Se está jugando también con eso, ¿no? Está jugando justamente con este motivo tópico del peligro del amor, ¿no? Sí, el veneno de amor puede ser una palabra. Podría ser, sí. Que quede una promesa de amor. Sí, podría ser algo que quede, sí. Porque en realidad eso va unido, ¿no? El veneno es lo que la víbora tiene, ¿no? Así que sí, eso se podría leer. No sé si es tan evidente ni tan claro, pero me parece una interpretación válida, ¿no? Sí, seguimos siempre con esta imagen de lo que es dulce del amor es peligroso también, ¿no? Y acuérdense que eso está desde Garcilaso, el dulce lamentar de mis pastores, por ejemplo, ¿no? Pero acá ya se está un poco jugando, riendo de todo esta, de la seriedad del dolor amoroso, y al mismo tiempo con una carga de sensualidad muy grande. Y para ver, así, imagen de la parodia y del dejar de lado el petrarquismo o el sufrimiento de amor. Miren el soneto 33, que tienen acá como número 33.
No destrozada nave en roca dura, tocó la playa más arrepentida, ni pajarillo de la red tendida voló más temeroso a la espesura. Bella ninfa, la planta mal segura, no tan alborotada ni afligida, hurtó de verde prado que escondida, víbora regalaba en su verdura. Acá otra vez tenemos esa imagen típica de la víbora escondida en el pasto, en la hierba. Como yo, no todo eso ahora va a ser el punto de comparación, como yo, amor, la condición airada, las rubias trenzas y la vista bella, huyendo voy, con pie ya desatado, de mi enemiga en vano celebrada. Adiós, ninfa cruel, quedaos con ella, dura roca, red de oro, alegre prado. ¿No está diciendo todo este sufrimiento de amor? Quédatelo vos. ¿No? Yo no me lo quedo, ¿no? Es un quiebre absoluto con todo lo que es la figura del sufrimiento petrarquista, del quedarme, me quedo en mi dolor y mi dolor me constituye y yo me hago fuerte en este sufrimiento y cada vez soy más, porque también la idea, ¿no?, del enamorado sufriente es yo valgo más cuanto más sufro, ¿no? Acá le está diciendo adiós. Pero además, este soneto es interesante para ver rasgos típicos de la poesía de Góngora en cuanto a las cuestiones arquitectónicas. ¿Por qué? ¿No? Por un lado, los tres elementos, que es la nave que ya chocó contra una roca y llega a playa firme, ¿no? Como, bueno, arrepentida de lo que hizo. El pajarito que logró huir de una red y que sigue volando, pero ya temeroso de lo que se puede encontrar. O la ninfa que está con pie no seguro, evitando la víbora. Y, ¿no?, después viene la comparación con el yo. Y todos esos elementos aparecen después recolectados al final, ¿no? Adiós, ninfa cruel. Ahí la ninfa tiene, eso es tanto la amada como esa ninfa que huía en el segundo cuarteto, pero después tenemos la roca, la red y el espacio, ¿no? El verde prado. ¿Se acuerdan también cómo en Garcilaso era tan constitutivo del enamorado el lugar donde estaba, el prado? También, sí. Por eso digo, ese lugar que parece que es el espacio del amor, ¿no?, como el prado de los pastores, pero al final siempre es un lugar de sufrimiento, ¿no? Entonces, el decir, huyendo voy. ¿Se acuerdan que en Garcilaso parecía tantas veces trato de huir, pero no puedo, ¿no? Es como así el robot depresivo, ¿no? Acá Góngora hace casi como uno podría decir un corte de manga a todo lo que es esa tradición del amor sufriente. Y vamos a leer el último. Me aguantan 5 minutos por lo menos, así terminamos por lo menos con Góngora. Está bien analizado, o bueno, hay varias cosas que me interesan analizadas en un artículo que les puse como optativo, que es de Micó, sobre este soneto. Después habla de otra parte que a nosotros no nos interesa tanto, porque es cómo aparece ya esto que es tan temprano, aparece después en Las Soledades de Góngora, que es su última obra. Pero quiero ver cómo aquí se da todo un cúmulo de tradiciones literarias que se mezclan y que se transforman, ¿no? Por un lado, vamos a ver que está la imagen del enfermo de amor, el que anda perdido, el camino oscuro, pero notemos cómo empieza en tercera persona y no hay un yo
hasta el final, ¿no? Ahí también, acá podemos ver ese quiebre con lo que es esa poesía del yo y la poesía intimista propia del petrarquismo. Descaminado, enfermo, peregrino, en tenebrosa noche, con pie incierto, la confusión pisando del desierto, voces en vano dio, pasos sin tino. Repetido latir, si no vecino, acá se los puse también por un ejemplo típico de un cultismo de Góngora, ¿no? Latir es el ladrar de un perro, ¿no? Esto es traído así del latín directo. Repetido latir, si no vecino, distinto yo de can siempre despierto. Y en pastoral albergue mal cubierto, piedad halló, si no halló camino. ¿No? Se da toda la imagen, entonces esta imagen como nebulosa de el perdido y enfermo en el medio del camino, en la noche, que está en un lugar campestre, y la figura del pastoral albergue es algo que reaparece varias veces en la poesía de Góngora. Y fíjense cómo acá está eso que les decía, esas estructuras de A si no B, repetido latir si no vecino, piedad halló si no halló camino, ¿no? Con eso está hablando de no encontró el camino, pero encontró quien lo acoja, quien le dé hospedaje. Salió el sol y entre armiños escondida, soñolienta beldad con dulce saña, salteó al no bien sano pasajero. Acá hay varias cosas para notar. Por un lado, esto de el pasajero, el que anda caminando y que en el medio el camino se encuentra con una mujer bella, es un tópico de lo que se llama la pasturel. En España también hay toda otra tradición que son las de las serranas, que es mucho más. ¿Alguno hizo literatura española 1? ¿No? Porque, bueno, aparece mucho, por ejemplo, es una parte importante del libro del Buen Amor en que hay una serrana tosca, varias en realidad, que se va encontrando el protagonista y que lo típico de las serranas es que lo saltean sexualmente, ¿no? Es así, son mujeres no deseables que lo obligan a tener sexo con el personaje. Eso es el tópico de la serrana. En una forma más light es la pastora que hace que se enamore del caminante. Acá se juega, está también esa tradición, tenemos la tradición del poeta perdido, ¿no? Esa cosa petrarquista y también que viene de los cancioneros, del que está perdido en un camino oscuro, que no encuentra por dónde ir. Y después también se mezcla entonces el soneto con esta otra tradición que es la de el hombre que se encuentra con una mujer hermosa de la que o se enamora o tiene un encuentro sexual, ¿no? Acá se juega, por un lado, se marca la pureza y la no sexualidad con esta idea de entre armiños escondida, ¿no? El armiño era un animal que era símbolo de la pureza. Se decía incluso que al armiño, para cazarlo, había que encerrarlo en un lugar con barro, ¿no? Había que hacerle un cerco con barro, que el armiño se preocupaba tanto de no mancharse que prefería morir a ensuciarse, ¿no? Ese era entonces se usaba incluso como símbolo de la castidad, de la pureza, antes muerto que ensuciada, que mancillada. Entonces se juega con esa imagen porque está por un lado la palabra salteó, ¿no? Salteó es lo que hacen las serranas, que saltean al pasajero, pero acá eso está como aquietado con esta idea de pureza previa, ¿no? Quiero decir, todo esto son como tradiciones diversas que se van sumando, pero seguimos en una tercera persona. Pagará el hospedaje con la vida,
más le valiera errar en la montaña, ¿no? Seguir perdido en la montaña, que morir de la suerte que yo muero, ¿no? Entonces, ese yo al final hace por un lado pensar, el descaminado, enfermo y peregrino era el yo se está comparando con este otro tercero del que está hablando, no queda para nada claro, pero al mismo tiempo también se juega con un biografismo típico, ¿no? Porque incluso van a ver que en el título dice, habla de un caminante enfermo, pero hay por ejemplo, acá tenemos una nota al título que es que muchas veces aparece en los comentaristas, que es una vez que estuvo enfermo Góngora y en el camino y se enamoró por ahí, ¿no? Pero acá tenemos ese desprendimiento también del biografismo, jugando con las terceras personas al principio y recién el yo al final, ¿no? Bueno, todo muy rápido, pero como para ir viendo que vayan percibiendo rasgos típicos de cada uno de estos autores y al mismo tiempo como un poco en general de lo que son movimientos barrocos, ¿no? Perderle el respeto a la tradición, hacer cosas nuevas, sorprender, ¿no? Ese yo al final sorprende, porque nos descoloca y al mismo tiempo sorprende siempre el estar trastocando las tradiciones previas. Bueno, si hay alguna pregunta. Nos vemos el lunes entonces. Y vayan consiguiendo el lazarillo, porque ya el jueves empiezan con el lazarillo.